asma. Yo creo que ya en el transcurso de las conferencias se hablará de lo que es el manejo ambulatorio, el manejo controlador del asma. Un paciente con un asma controlada, la idea es que no tenga crisis, no vaya casi a urgencias y además debe tener las instrucciones para hacer manejo de crisis en casa y no esté consultando tanto urgencias. ¿Quiénes tienen riesgo de crisis severas? Un paciente que ya haya ingresado previamente a UCI, un paciente con hospitalizaciones previas, un paciente que no tenga adherencia al medicamento controlador, el paciente que use mucho el salbutamol inhalado en casa, es un signo de un paciente de alto riesgo. Ese paciente que no le dura un tanque de salbutamol 15 días, ese paciente tiene alto riesgo de crisis severas, y pacientes con problemas psiquiátricos y de adherencia. Lo primero que hay que hacer es evaluar rápidamente al paciente el grado de severidad de la crisis. Yo pienso que simplemente observando, quitándole la camisa, viendo cómo respira. Si es un niño mayor, establecer un diálogo con el niño, ver cómo habla, si habla entrecortado, si puede hablarnos frases completas. Si es un lactante o un niño pequeño, preguntarle a la mamá cómo está bebiendo, cómo recibe los líquidos, cómo le habla cuando le habla a la mamá, y de esa forma hacer rápidamente una evaluación si estamos ante una crisis leve, moderada o severa. En cuanto a los scores de severidad, este es el score que tenemos en las guías de manejo de la asociación. Básicamente evaluar el estado de dificultad, el lenguaje, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, el uso de músculos accesorios, auscultar el paciente, frecuencia cardíaca, si podemos hacer medición de pico flujo, aunque esto es un poco subjetivo y un paciente en una crisis de asma, ponernos a medir el pico flujo no es muy práctico y el paciente está muy ansioso y muy seguramente no nos va a colaborar bien. Pero se trabaja sobre todo, esto es más para estudios, cuando se hacen estudios clínicos, pues es una buena metodología para tratar de ser un poquito más objetivos, y la oximetría de pulso para ayudar a catalogar la crisis como leve, moderada o severa. Los mensajes importantes: la mayoría de crisis que vamos a ver son crisis leves y la mayoría de crisis se pueden y se deben manejar en la casa. Entonces los pacientes deben tener por escrito un plan de manejo de crisis en su casa. Cuando vayan a la consulta le damos por escrito: mire, si comienza a tener dificultad respiratoria, a sonarle el pecho, a tener tos frecuente, comience a usar el salbutamol 2 puffs cada 20 minutos por 1 o 2 horas. La gran mayoría de pacientes con ese manejo van a responder. Entonces, mensaje: crisis, el manejo comienza en la casa y el manejo comienza con una familia y un paciente educado. El paciente que no responde, entonces ya se ingresa al servicio de urgencia, se maneja con beta-2 agonista inhalado o nebulizado, vamos a discutir más adelante, y este es el otro mensaje: esteroides orales. El esteroide, para iniciar su acción, sea oral o parenteral, se va a demorar de 4 a 6 horas. Entre más rápido comencemos el esteroide, va a tener su efecto terapéutico más temprano. Luego, si vemos que el paciente tiene una crisis moderada o severa o vemos que no respondió al beta-2 inicial, hay que darle el corticoide. Si el paciente tolera vía oral, démosle el corticoide oral. Es igual de eficaz al corticoide endovenoso. Darle la prednisolona en el servicio de urgencias, apenas acabamos de hacer la entrevista del paciente. Si vamos a colocar un corticoide parenteral, recordemos que hay que pedirlo a farmacia, hay que canalizarle vena y vamos a perder 1 o 2 horas vitales en el manejo de este paciente. La primera línea de acción, el beta-2 de acción corta, la vía inhalada es la preferida. Vamos a comentar algunos estudios donde está claramente demostrado que la vía inhalada con inhalador dosis medida con inhalocámara es superior a la vía nebulizada, pero si por algún motivo consideramos administrar beta-2 nebulizado, las gotas no son homeopáticas, entonces no son 2 goticas de salbutamol o 4 goticas de salbutamol o tantas gotas por kilo. Hoy en día las crisis de asma en niños menores de 2 años o menores de 10 kilos son 2.5 miligramos, que es medio centímetro de salbutamol. Y si es un niño mayor de 2 años o mayor de 10 kilos, 5 miligramos o 1 centímetro. El salbutamol ni siquiera trae gotero, entonces cuando nosotros lo formulamos en gotas, la terapeuta respiratoria va, consigue algún gotero por ahí y mide las goticas. No, debemos formularlo en miligramos o en centímetros, medio centímetro o 1 centímetro. Este es un estudio del doctor Castro Rodríguez, donde
hace una revisión de literatura y una metaanálisis de estudios para comparar beta 2 inhalado versus nebulizado en niños pequeños, y donde se demuestra que el inhalador dosis medida con inhalocámara es mucho más eficaz que la nebulización en disminuir ratas de hospitalización y score de severidad. Entonces, siempre, en la medida de lo posible, manejar las crisis con inhalador dosis medida. Y en cuanto al tipo de inhalocámara, podemos trabajar con una inhalocámara, con válvula, que es la verdadera inhalocámara, o un espaciador, que en realidad es lo que tenemos en casi todos los servicios nosotros, que no tiene ninguna válvula, y en términos prácticos son igualmente eficaces en mejorar función pulmonar. Si hay la posibilidad de tenerla con válvula, hay un mejor depósito pulmonar, pero en la vida práctica diaria da lo mismo trabajar con espaciador sin válvula o inhalocámara con válvula. Si yo quiero tener más seguridad y más eficacia, ojalá la válvula, pero ante la emergencia puedo trabajar con cualquiera de las dos, y las dos me han demostrado igual beneficio en mejorar función pulmonar. Lo importante es hacerla bien hecha. Mañana va a haber taller de aerosolterapia. En general, en niños pequeños, siempre usar inhalocámara, hay que agitarlo antes de administrar, se hace el puff, se cuentan 10 segundos, para el siguiente puff hay que volver a agitar. Recuerde que el gas está mezclado con el medicamento, si no agitamos bien no se va a administrar bien el medicamento. Y en niños mayorcitos siempre usarlo directo, la inhalocámara sin máscara sino con boquilla, y de esta forma se logra un mejor depósito pulmonar. Si vamos a nebulizarlo, hacer una nebulización bien hecha, 6 litros por minuto, el volumen de 4 centímetros cúbicos, colocar la dosis adecuada de salbutamol, si es un niño pequeño con máscara, y en los niños mayores de 5 o 6 años, boquilla. Casi nunca trabajamos con boquillas para nebulizar medicamentos de asma, y en niños mayores y adultos deberíamos administrarlo con boquilla. Aquí hay un estudio donde compara el depósito pulmonar con medicamento nebulizado, si se da por máscara en lactantes, por máscara en niños pequeños y con boquilla en niños mayorcitos, y vemos cómo se logra un mucho mejor depósito pulmonar cuando trabajamos con la boquilla. ¿Cuál es la dosis del beta 2 inhalado? En general 2 a 4 puff cada 20 minutos por 1 hora. Esto se debe empezar en la casa. Si el paciente tiene una crisis moderada o severa, se pueden llegar a poner hasta 10 puff cada 10 minutos. Entonces, para que se fijen hasta cuántos puff se puede administrar en un niño. Obviamente estoy acá hablando de un paciente en crisis severa, un paciente en cuidado intensivo que está a puertas de intubar. Pero ¿qué tantos puff se pueden llegar a administrar? Tengan en cuenta que la gran mayoría del medicamento se va a perder y realmente lo que está llegando al pulmón es muy poco. ¿De qué depende la dosis? De la frecuencia y de la tolerancia del medicamento por parte del paciente. Siempre iniciar el manejo en casa, si no hay respuesta, que la madre sepa que debe acudir al servicio de urgencias y tener este plan por escrito. En general, el paciente que después de darle 10 puff después de 1 hora, se debe ingresar, si se le han administrado 10 puff en el transcurso de 1 hora y no hay buena respuesta, se debe ingresar al servicio de urgencias y hacer todo el esquema de manejo de la crisis. ¿Cuándo usar nebulización continua? Ya es el paciente con crisis severa que no está respondiendo al beta 2 inhalado. En estos pacientes de pronto es más práctico la nebulización continua porque permite a la vez administrar oxígeno al paciente, mejorar el FiO2, y la nebulización continua en estos pacientes sería más útil, salbutamol 0,5 miligramos por kilo por hora, y se ha demostrado que mejora la función pulmonar y el riesgo de hospitalización. Entonces, la nebulización continua ya son crisis moderadas o severas. Aprovecho y hago la cuña con bronquiolitis. En bronquiolitis no debemos usar nebulizaciones continuas, no debemos usar estos esquemas de crisis que son para las crisis de asma. El levosalbutamol es un isómero del salbutamol racémico. Puede tener, o algunos estudios han demostrado menos efectos secundarios, alguna mayor potencia broncodilatadora, puede disminuir hospitalización y el puntaje de severidad y se comportaría similar a la asociación salbutamol-bromuro-ipatropio.
requeriría menos dosis que el salbutamol racémico. En Estados Unidos se hacen consideraciones de costo-beneficio porque el levosalbutamol es mucho más costoso que el salbutamol en Estados Unidos. En Colombia tienen costos similares. En general, uno ve como la tendencia a que hay un poco más de eficacia, un poco menos de efectos secundarios, pero tampoco es la panacea y que haya una gran diferencia. Pero en algún paciente que uno tenga alguna consideración sobre efectos secundarios o piensen poner un poquito de más de potencia broncodilatadora, podría ser una alternativa, aunque la gran mayoría de pacientes les va muy bien con salbutamol racémico, con el usual. El bromuro de hipatropio es un medicamento para usar solo en crisis. El bromuro de hipatropio se debe usar en crisis moderadas o severas. Las crisis leves responden bien solo con salbutamol. Crisis moderadas o severas, bromuro de hipatropio a dosis altas. Es decir, así como hacemos el esquema seguido con salbutamol, también lo hacemos seguido con bromuro de hipatropio. Tan pronto el paciente mejore, se puede o se debe retirar el bromuro de hipatropio y se queda solo con salbutamol. Entonces, crisis moderadas a severas siempre asociado al beta-2, no reemplaza al beta-2, es decir, no manejar crisis solo con bromuro de hipatropio, debe estar asociado, dosis de 250 a 500 microgramos en cada nebulización, y si es en inhalador dosis medidas, esta es la dosis 2 a 4 puff, y acompañando siempre al salbutamol. Corticoides, el mensaje, úselo temprano, siempre por vía oral en la medida que el paciente lo tolere. La vía inhalada no reemplaza la vía enteral, es decir, los corticoides inhalados no van a ser mejores que los corticoides parenterales. El corticoide inhalado podría tener algún beneficio más en lo que es inflamación de vía aérea superior porque tienen algo de efecto vasoconstrictor local y podría dar algún beneficio si hay algún componente de CRUB, laringotraqueitis asociado, pero la vía inhalada no reemplaza a la vía parenteral. Y otro mensaje, el paciente que siempre, el que tiene una crisis de asma es un paciente con un asma no controlada, luego requiere un medicamento controlador, luego que casi que todo paciente que fue al servicio de urgencias debe salir con un corticoide inhalado para